Alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? El Salmo 122 apunta proféticamente a la reunión de los redimidos en la Nueva Jerusalén. En los Salmos 15 y 24 se definen las características de los que serán dignos de estar en el monte de Dios. Cuando el salmista evocaba el nombre de Dios, era invadido por el deseo de cumplir su ley. El Salmo 5 muestra un agudo contraste entre aquellos que aceptan a Dios y los que lo rechazan. Y el Salmo 51, cuando somos perdonados, nace en nosotros el deseo de proclamar el Evangelio eterno. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites ingresar al estudio de la lección 8, los Salmos. Padre, diríjanos en el estudio de esta lección. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al estudio de la lección 8, en los Salmos, primera parte. Durante 2 semanas vamos a estudiar de qué manera los salmos nos enseñan cómo interpretar la profecía bíblica. Tómese un tiempo para memorizar Apocalipsis 14:1. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. El objetivo del estudio de nuestra lección 8 es buscar en los salmos mensajes que nos hablen a quienes vivimos en el tiempo del fin, que nos lleven a adorar y proclamar el Evangelio eterno. Más allá de su función como himnario para ser usado en la adoración pública y privada, el libro de Salmos es un libro eminentemente profético escrito por los profetas, Hechos 2, 31 y 32. Pero los salmos no se limitan a profetizar acerca del ministerio terrenal de Jesús, sino que es rico en diversos temas relacionados con la historia de la redención. Ingresemos a esta primera parte de los salmos. ¿Cómo es que los salmos nos hablan acerca del ministerio profético relacionado con el tiempo del fin? El Salmo 122 nos presenta un intenso y conmovedor llamado a orar por la paz de Jerusalén. El santuario celestial. Cristo, nuestro sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Tómese un tiempo para leer el capítulo 8 y 9 del libro de Hebreos y haga énfasis en los versículos 11 al 15 de Hebreos capítulo 9. Dice el Salmo 122:1: Y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Muchos dicen que aquí debe haber un error, y posiblemente David no es el autor de este salmo, porque habla de la casa de Dios, y quienes relacionan la casa de Dios con el templo levantado por Salomón son los que consideran que David no es el autor de este salmo. Pero la casa del Señor era considerado también el monte donde posteriormente sería levantado el templo. Al estudiar los detalles del santuario y el templo de Israel, vemos cómo se relacionaba Dios con su pueblo y la forma en la que se enseñaba el plan de redención. Al trasladar el arca, David centralizó el culto divino en Jerusalén. Allí estaba la casa de Dios. Donde Dios está, allí
es la casa de Dios. Ese lugar se convierte en un lugar santo. Recuerden el encuentro con Moisés en el Sinaí. O recuerden la ocasión en la cual Josué se encuentra con el Señor y se le dice algo similar a lo que se le dijo a Moisés. Quítate la sandalia del calzado de tus pies. El Salmo 122 apunta proféticamente a la reunión de los redimidos en la casa de Jerusalén para adorar en el santuario real, el celestial. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Hebreos 8, 9, desde el 7 hasta el 10, donde se nos habla acerca de la existencia de un santuario celestial, que era el antitipo. El santuario terrenal era el tipo, era una especie de réplica. Allí intercede el Señor Jesús. Cuando hemos hecho nuestro estudio capítulo a capítulo del libro de Apocalipsis, hemos visto que las visiones, las escenas se desarrollan en el santuario. Apocalipsis ofrece varias visiones de este santuario celestial del cual está excluido el atrio que representa a la tierra. Apocalipsis 11:2. Allí en Apocalipsis encontramos el candelabro. Apocalipsis 4:5, el altar de oro, Apocalipsis 8:3 o el 14:18, el arca del pacto, Apocalipsis 11:19. Ese versículo realmente es de gran importancia. En el arca del pacto, allí se encontraban las dos tablas de la ley. Al examinar el Salmo 122, podemos apreciar también otros temas muy vinculados al mensaje de Apocalipsis: la alabanza, el juicio, la paz y la seguridad. En el versículo 6 de este Salmo 122 se nos hace un llamado a orar por la paz de Jerusalén. ¿Dónde está Cristo en el presente, hoy en día? Dice el libro de Hebreos que Cristo está ministrando en el santuario celestial. Por otro lado, el Salmo o los Salmos 15 y 4 hacen una pregunta: ¿quién morará en el santo monte de Dios? El santo monte de Dios, allí donde son vistos por Juan los redimidos, los 144,000. Ese santo monte de Dios es mencionado en reiteradas ocasiones en el libro de Salmos. Los dos salmos se ocupan de la interrogante acerca de la ausencia del Señor y formulan las desafiantes preguntas: ¿quién morará en su santo monte? Salmo 15:1. ¿Y quién subirá al monte del Señor? Salmo 24:3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El monte de Sión ocupaba parte de la ciudad de Jerusalén y por extensión se usó para nombrar la colina donde se estableció el templo. Recuerden que el lugar donde se levantó el templo es el monte Moriah, el lugar donde Dios le dijo que debía sacrificar a Isaac a Abraham. Abraham llevó a Isaac a ese monte. Posteriormente, en los tiempos de David, ese monte fue comprado por David para allí levantar el templo de Dios. En los escritos proféticos se usa para definir el lugar donde se reunirán los redimidos. Isaías 37:22, Salmos 42 o 74:2 y Apocalipsis 14:1, que es el versículo que estamos memorizando. ¿Quiénes podrán estar en el monte de Sión junto a Jesús, junto al Cordero de Dios? Aquí tenemos, con la ayuda de la diapositiva, vemos nosotros las interrogantes y vemos nosotros al mismo tiempo las respuestas.
¿Quiénes van a morar en el santo monte de Dios? ¿Quiénes van a ingresar a ese santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y no miente. Salmo 15:2. El que no calumnia, no hace mal al prójimo, ni permite que le hablen mal de él. Salmo 15:3. El que honra a los que temen a Dios y no cambia, aunque salga perjudicado. Salmo 15:4. El que no ama el dinero ni puede ser sobornado. Salmo 15:5. El limpio de manos y puro de corazón, que no es orgulloso ni mentiroso. Salmo 24:4. Está claro que ninguno de nosotros por nosotros mismos cumplimos todos esos requisitos, por lo cual necesitamos de un Salvador, necesitamos de la justicia de Cristo, necesitamos de la gracia de Dios. Él es quien nos limpia, Él es quien nos declara justos, Él es quien nos declara idóneos para ingresar al monte de Dios. Señor, por la noche evoco tu nombre, quiero cumplir tu ley. Salmo 119, 55. Cada vez que el salmista evocaba el nombre de Dios, era invadido por el deseo de cumplir su ley. Y esa es una constante en los salmos. El remanente reunido en Sión tiene un nombre escrito en la frente, el del Padre y del Cordero. Puesto que Jesús es la imagen misma del Padre, ¿no? Podríamos decir que es el mismo nombre. El monte de Sión está íntimamente ligado también al nombre de Dios. Isaías 18:7, Apocalipsis 14:1. El nombre, especialmente en los tiempos bíblicos, estaba asociado al carácter de la persona. Génesis 32, versículo 28. Por lo tanto, el nombre de Dios inscrito en la frente de los redimidos va más allá de las 4 letras hebreas que lo definen. ¿Recuerdan ustedes el nuevo pacto? En el libro de Jeremías encontramos el anuncio del nuevo pacto y es replicado en el libro de Hebreos. ¿Qué dice? Que Dios grabará en nuestros corazones y en nuestras mentes sus leyes. ¿Cómo los va a escribir? Van a ser asimiladas, van a ser aceptadas, van a ser interiorizadas, va a formar parte de nuestra naturaleza. ¿Qué? La palabra de Dios, la ley de Dios. El nombre de Dios es su carácter único e irrepetible. Yo soy el que soy, dice Éxodo 3:14. Su nombre, que es su carácter, es su gloria y su bondad. Cuando el salmista evocaba el nombre de Dios, él meditaba en el carácter de Dios. Y mientras hacía esto, él sentía que por sus venas, por sus nervios, corría el vivo deseo de vivir en armonía con la ley de Dios. Salmo 119, 55. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es una transcripción de su carácter. El nombre de Dios será inscrito en la frente de aquellos que amen a Dios y deseen obedecer la ley de Dios. Hay un paralelismo realmente muy sorprendente entre el Salmo 5 y el Salmo o el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. David insiste en que el mal no habitará con Dios. Y lo mismo dice el Salmo. Porque tú no eres un Dios que se complace con la maldad. El malo no habitará junto a ti. Apoyémonos en esta diapositiva para ver ese paralelismo que existe entre el Salmo 5 y Apocalipsis 14:1. El nombre de la bestia.
no habitarán con Dios quienes tienen el nombre de la bestia, los que adoran a la bestia, Apocalipsis 13:8. Los que son mentirosos, el 5:9, serán castigados, 5:10, blasfeman contra Dios, Apocalipsis 13:6. Los que tienen el nombre de Dios van a habitar en el monte Sión con Dios, Apocalipsis 14:1. Ellos adoran a Dios, Salmo 5:7. Ellos no mienten, de sus labios solo fluyen la verdad, Apocalipsis 14:5. Serán redimidos, Apocalipsis 14:4. Proclaman con júbilo la salvación, Salmo 5:11, Apocalipsis 14:6 al 7. Y ese es el propósito de la iglesia. El perdón de nuestros pecados nos lleva, como llevó a Isaías, a proclamar el Evangelio eterno. Y por último, todos aquellos que son candidatos al reino de los cielos son los mensajeros del Señor, son los embajadores. El Salmo 51:13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. El Salmo 51 está dividido en dos partes. La primera parte, en la cual el salmista confiesa su pecado, pide un nuevo corazón, un corazón limpio, y luego él dice: entonces yo voy a enseñar tus caminos. No podemos engañarnos, todos somos pecadores. Como pecadores no somos dignos de proclamar el Evangelio de la salvación. Ese era el sentimiento de Isaías y el del rey David. Pero las buenas noticias son que el Dios a quien buscamos, a quien adoramos, es un Dios perdonador y es un Dios que quiere limpiarnos de todos nuestros pecados. Y tras ser limpiados, así como Isaías respondió a la pregunta de Dios: heme aquí, envíame a mí, de la misma manera nosotros hemos de presentar el mensaje de los tres ángeles al mundo. Invitar a la gente a adorar a Dios, anunciar la caída de Babilonia, anunciar que los juicios de Dios van a ser derramados. Es imprescindible que todos nosotros proclamemos el mensaje de los tres ángeles, que es el último llamado de Dios, que es el llamado a cada una de las personas para que decidan. Cada uno debe decidir por la vida o por la muerte. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Hemos aprendido que en el Salmo 122, ¿qué hemos aprendido? Se nos hace una invitación, la invitación a orar por la paz de Jerusalén. Y además apunta proféticamente a la reunión de los redimidos en la Nueva Jerusalén. Los Salmos 15 y 24 preguntan: ¿quién morará en el monte del Sión? Y allí mismo se nos da la respuesta: ¿quiénes van a morar allí? El Salmo 119, allí encontramos al salmista meditando, y cada vez que medita, él tiene el vivo deseo de vivir en armonía con la ley de Dios. Por su lado, los redimidos son presentados en el Salmo 5. Este salmo muestra un agudo contraste entre aquellos que aceptan a Dios y los que lo rechazan. Y el Salmo 51. David, tras ser perdonado por Dios, él dice que va a enseñar, va a proclamar el mensaje, enseñar el camino de Dios a los transgresores. Como verán, en los Salmos encontramos nosotros abundante material para aprender a interpretar las profecías bíblicas. Que Dios te bendiga. Amén.